Queridos espectadores, acompáñenme a continuar con esta historia llena de tensión entre Truong y Tiunu. Cuando Truong regresó, descubrió que Tunu estaba embarazada. Pero la gran pregunta era, ¿el bebé que Tunu llevaba en su vientre era realmente hijo de Truong? ¿Sería el día del regreso de Truong uno de felicidad? ¿O el comienzo de un giro inesperado que pondría a prueba su amor como nunca antes? Veamos qué sucede. Tiunu acababa de salir de la farmacia con una prueba de embarazo en la mano. La suave luz del atardecer iluminaba sus pasos mientras caminaba por el camino de regreso a casa. Aunque el paisaje a su alrededor era tranquilo, dentro de ella se agitaba una tormenta de ansiedad y preocupación. No podía dejar de pensar en lo que el médico le había dicho, que podría estar embarazada. Y si era cierto, el bebé que llevaba en su vientre era de Truong. Al llegar a casa, Tiunu no entró de inmediato. Se detuvo un momento para observar a su hijo jugar en el patio. La sonrisa inocente del pequeño le dio un instante de calma. Sabía que si todo era verdad, como había dicho el médico, sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. De repente sintió la necesidad de hacer algo para disipar la duda que la consumía. Entró al baño, cerró la puerta y miró fijamente la prueba en su mano. Cada segundo que pasaba podía sentir los latidos de su corazón acelerarse, como si contara los instantes previos a una decisión definitiva. Una mezcla de miedo y esperanza crecía dentro de ella hasta que finalmente apareció el resultado. Tunu se quedó inmóvil. Estaba embarazada. Y el bebé en su vientre era hijo de Truong. Una avalancha de emociones la invadió: alegría, miedo y una profunda incertidumbre sobre lo que vendría después. Se preguntaba cómo reaccionaría Truong al saber la noticia. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para superar la prueba que estaba por venir? Cuando salió del baño, Tunu vio que su hijo seguía allí con esa mirada inocente que no tenía idea de lo agitado que estaba el corazón de su madre. Lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo el calor del pequeño aliviaba, aunque fuera un poco, la angustia que la consumía. Pero sabía que lo que venía ya no solo la involucraba a ella y a su hijo. El bebé en su vientre, junto con los desafíos que se avecinaban, marcaría el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Tiunu acarició suavemente el cabello de su hijo, mientras pensamientos fugaces cruzaban por su mente. En ese instante, lo único que realmente sentía era una mezcla de felicidad y un miedo indescriptible. ¿Hacia dónde iría la historia de amor entre ella y Truong cuando todo saliera a la luz? No tenía respuesta, pero estaba segura de algo: su vida nunca volvería a ser la misma. Después de abrazar a su hijo, una ola de emociones extrañas recorrió el corazón de Tiunu. Aunque la risa del pequeño le traía algo de paz, su mente seguía inquieta. Pensó en Truong, el hombre al que su corazón nunca dejó de amar, aunque él se hubiera marchado hacía mucho tiempo. En todos esos días, Tiunu no había recibido ni una sola noticia suya. Todo era silencio y vacío, como una herida que aún no cicatrizaba en lo más profundo de su alma. La soledad se hacía cada vez más evidente. Cada día, sin saber nada de Truong, aumentaba su nostalgia. Los recuerdos de los momentos felices juntos parecían ahora lejanos y difusos, como un sueño del que temía no despertar jamás. Ese sentimiento se volvió aún más pesado al darse cuenta de que llevaba en su vientre la sangre de Truong. El bebé que esperaba era la prueba viva del amor entre ambos. Pero, ¿acaso Truong sabía algo de eso? ¿Qué pasaría cuando regresara? No podía dejar de preocuparse. No lograba imaginar cómo reaccionaría al saber que iba a ser padre. ¿Se alegraría, se asustaría o la miraría como a una desconocida, negando todo lo que ella había entregado? Esos pensamientos giraban sin cesar en su mente, llenando su corazón de una ansiedad imposible de describir. No sabía qué hacer cuando Truong regresara.
Durante todo ese tiempo había aprendido a ser fuerte, pero su corazón aún no sanaba del dolor de extrañarlo. Sabía que si él volvía y se enteraba del bebé, todo cambiaría para siempre. Pero ¿estará él preparado para enfrentarse a todo eso? ¿O será una sorpresa demasiado grande para él? Tunu no lo sabía. Solo podía esperar hasta que Trun regresara. Entre el silencio infinito y las preocupaciones constantes, Tionu se sentía como si estuviera en una encrucijada sin saber hacia dónde ir. Quería que él volviera, pero al mismo tiempo temía los cambios que su regreso podría traer. Ahora todo dependía de Trun, de la decisión que tomara cuando supiera sobre el bebé. Pero, ¿volvería realmente o todo no sería más que un recuerdo inalcanzable? Aún no había respuesta. Y Tionu solo podía seguir viviendo con esas emociones intensas en una espera que parecía no tener fin. En medio de aquel silencio, Tionu no pudo evitar soñar con otro futuro, uno que había deseado durante tanto tiempo. Cerró los ojos e imaginó a Trun regresando, el eco de sus pasos resonando en el patio. Esta vez él no sería solo el hombre que había amado, sino también el padre del bebé que crecía en su vientre. Lo imaginó de pie frente a la puerta con los ojos iluminados al verla y sus brazos abiertos para abrazarla. En su imaginación todo el dolor y las separaciones desaparecían, dejando espacio solo para una felicidad profunda. Su familia estaría reunida de nuevo, lista para recibir con alegría la llegada de una nueva vida. Trun estaría a su lado ayudándola a prepararse para el nacimiento, compartiendo con ella los días difíciles que había vivido sola, trabajando juntos para reconstruir su vida. Sonrió al imaginar a Trun cuidándola, ayudándola con su hijo, enseñándole al pequeño las primeras lecciones de la vida. Soñó con los dos, eligiendo el nombre del bebé, construyendo una familia completa, llena de amor, ternura y tranquilidad. Aquel pensamiento era tan hermoso que Tionu no quería abrir los ojos. Soñó con comidas cálidas alrededor de la mesa donde Trun estaría sentado a su lado, sus manos entrelazadas como una promesa de un futuro brillante. Lo imaginó en las mañanas despertando con la luz del amanecer, filtrándose por la ventana, siendo él quien se levantara primero para preparar el desayuno para todos, como una manera silenciosa de demostrar el amor que sentía por su pequeño hogar. Y por encima de todo pensó en esos momentos de la noche cuando todo estaba en silencio. Solo quedaban las respiraciones, los latidos y la felicidad sencilla de un amor que nunca se había apagado. Tionu y Trun estarían sentados juntos abrazando a su hijo, compartiendo historias sobre la vida, sobre las dificultades que habían superado y los sueños que aún quedaban por cumplir. Ella imaginaba a Trun mirándola a los ojos. En esa mirada no solo habría amor, sino también paz y protección, aquello que siempre había anhelado en lo más profundo de su corazón. Él sería el hombre fuerte dispuesto a enfrentar cualquier desafío, y Tunu ya no tendría que preocuparse por el futuro. Juntos recibirían a su bebé en un ambiente lleno de amor y ternura. Tionu se imaginaba a Trun a su lado en la sala de partos, sosteniéndole la mano durante todo el proceso, acompañándola en cada dolor. Cuando el bebé llorara por primera vez, Trun la miraría a los ojos y luego miraría al pequeño. En sus ojos habría una felicidad inmensa, una confirmación silenciosa de que juntos habían superado todas las pruebas y ahora tenían una familia completa. En la imaginación de Tionu, esa pequeña familia siempre sería feliz. Vivirían en una casa sencilla donde en cada comida estaría presente Trun y su hijo, un lugar donde Tionu nunca volvería a sentirse sola, porque sabría que a su lado siempre estarían el hombre que amaba, y el hijo al que cuidaría y amaría por siempre. Los días por venir estarían llenos de alegría mientras Trun y Tionu criaban juntos al bebé, construían su futuro y enfrentaban cada dificultad con amor y fortaleza.
Ella imaginaba a su hijo creciendo, aprendiendo a amar, respetar y tener paciencia. Ese niño vería el amor entre sus padres y de ahí aprendería a cuidar y a querer a los demás para algún día construir su propio futuro brillante. Tiaunu se sentiría plena al ver a su familia reunida viviendo en la paz que siempre había soñado. Pero por muy hermoso que fuera ese sueño, Tiaunu no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Se haría realidad ese sueño? ¿Regresaría realmente Trun como ella tanto deseaba? Esas emociones encontradas hacían que su corazón se sintiera inquieto, pero no podía dejar de imaginar un futuro hermoso junto a Trun y el bebé que llevaba dentro. El sueño de una familia feliz seguía vivo en su corazón, como una pequeña llama que nunca se apagaba, sin importar cuántas tormentas hubiera afuera. Tiaunu entendía que aunque el miedo aún habitaba en su interior, era precisamente la esperanza de tener un hogar completo lo que le daba la fuerza para mantenerse firme y enfrentar todos los desafíos de la vida. Y cuando Trun regresara, ella estaría lista para aceptar cualquier cambio, porque para ella, la familia era la clave, lo era todo. Gracias por acompañarnos en esta historia tan llena de emociones. Si te ha gustado este contenido y quieres apoyarnos, no olvides dejar un comentario abajo y compartir tus impresiones. Tus palabras de ánimo y tus sugerencias son una fuente inmensa de inspiración que nos motiva a seguir creciendo. Si sientes que esta historia te ha aportado algo significativo, considera hacer una pequeña contribución para ayudarnos a seguir creando contenidos de calidad. Tu apoyo, sea grande o pequeño, es realmente valioso. Muchas gracias de corazón. Gracias. Giờ coi như chưa từng có cuộc bàn bạc nào với Uzi. Tôi sẽ nghỉ hết trong khoảnh khắc ấy. Người đàn ông đại diện cho hướng dẫn nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo kéo dài. Hắn khép chiếc cặp ngài đứng dậy, tiếng giày nện xuống sàn gỗ nghe nặng nề như dấu chấm hết. Cánh cửa đóng sầm để lại một căn phòng sự phản bội và mùi tiền mới. Ngoài kia Uzi vẫn đang hăng hái soạn thảo kế hoạch, ánh mắt tràn đầy niềm tin vào tương lai. Anh tin rằng lần hợp tác này sẽ khởi đầu với một bước tiến để nuôi dưỡng cả sự nghiệp lẫn tình yêu với mục tiêu. Nhưng anh đâu biết một giấc mơ vừa bị bắn đúng chỉ trong một cái gật đầu. Bầu trời tối sầm, mây đen kéo đến, tiếng sấm xa vang vọng báo hiệu một cơn giông núi sắp tràn về. Những giọt mưa tiên rơi đục trên mái tôn sừng gỗ như tiếng gọi cho bạn của bạn. Ông tống mình bên trong người anh và kho hỏi mảnh vang lên. Nhiều hôm có thể nhận ra bàn cờ hiểm ác đang nghỉ ngơi. Hay anh sẽ bước thẳng vào cái bẫy độc năng để rồi đánh mất cả sự nghiệp, tình yêu và niềm tin con người.